Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero compartir con ustedes una serie de enseñanzas que tiene que ver con los dones espirituales y la importancia que tienen para la edificación de cada uno de nosotros. Los dones espirituales no son un premio a nuestra espiritualidad, sino son una forma de contribuir mutuamente a la edificación de cada creyente como miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros traemos gloria a Dios cuando somos capaces de edificarnos en amor, cumpliendo cada uno con la función que Dios le ha asignado. El sustento y el cuidado que Cristo tiene de su iglesia se ve plasmado en la forma en la que Él nos equipó y en la manera en la que Él ha hecho de cada miembro nuevo de la familia de la fe darnos a conocer cuál es nuestro don o nuestro llamado. Si nosotros inquirimos en la forma correcta de usar aquellos dones con los que Dios nos ha equipado, entonces vamos a traer un conocimiento, un crecimiento espiritual para nuestras vidas y vamos a ser útiles también a la obra de Dios. Vamos a ver a través de estas enseñanzas cuáles son los dones espirituales, qué son los dones espirituales y cuál es la función que cumplen cada uno de ellos. Vamos a aprender por medio de la Escritura, como dijimos, qué son los dones, cuáles son y para qué sirven. El tema de los dones espirituales generalmente cuesta analizarlos de manera objetiva, ya que se involucra muchas veces las emociones, se involucra también las experiencias personales que en muchos casos terminan prevaleciendo por sobre las Escrituras. El apóstol Pedro en su segunda carta, en capítulo 1, versículo 19, nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro está recordando el momento cuando Jesús lo llevó al monte de la transfiguración junto a Jacobo y junto a Juan. Y allí delante de ellos se transfiguró. Vieron ellos literalmente la gloria de Dios y a Elías y a Moisés junto a Jesús, pero no solo debemos quedarnos con esa voz de Dios audible, confirmando en esa escena milagrosa a Jesús como el Hijo de Dios, ya que Dios dice allí: este es mi Hijo amado, a él oíd. Lo que la Biblia nos quiere enseñar es que las experiencias, por gloriosas que sean, no pueden tener más validez que la palabra de Dios. Pedro allí ofreció hacer 3 enramadas y quedarse un tiempo, permanecer un tiempo en ese lugar junto a Elías y a Moisés. Con respecto a los dones espirituales, existe mucha controversia, sobre todo con los dones llamados sobrenaturales, pero me refiero precisamente a los dones del Espíritu, a los dones de sanidad, dones de milagro, de lenguas y otros dones que son más llamativos. Muchos maestros de las Escrituras aseguran y enseñan que los dones del Espíritu cesaron después de la muerte de los apóstoles o cuando se completó el canon bíblico del Nuevo Testamento. Esta corriente teológica o doctrinal se conoce como el cesacionismo, que viene de la palabra cesar, y ellos proponen que los dones cesaron. ¿Qué dice el cesacionismo? El cesacionismo no niega que Dios puede hacer milagros, que puede sanar enfermedades, sino más bien dice que Dios ya no se vale de los hombres para hacerlo. Otra de las aseveraciones que hace el cesacionismo es que el don de apóstol y profeta ya no están vigentes, no existen por ser dones fundantes. Por ende, tampoco los dones sobrenaturales que confirmaban estos ministerios. Y uno de los versículos que más utilizan los cesacionistas para afirmar su postura es 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, interpretando que allí la palabra "cuando venga lo perfecto" se refiere al canon bíblico. Pero ¿qué dice 1 Corintios 13, versículo 8? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará.
porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El libro de Efesios fue escrito en el año 60 o 62 después de Cristo, 10 o 12 años aproximadamente después de las instrucciones escritas a los hermanos de Corintios. En el capítulo 4 de Efesios encontramos uno de los pasajes más claros a mi manera de ver que refutan el cesacionismo. El verso 11 de Efesios capítulo 4 nos dice: y él mismo, refiriéndose a Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El contexto de esta palabra es la ascensión victoriosa de Cristo y el equipamiento de su iglesia a través de los dones ministeriales. Un ministerio es el ejercicio de un don, y si no existe un don, tampoco podría haber un ministerio. Pero este pasaje nos dice que Jesús mismo constituyó, y esta palabra constituyó significa en el original confió, concedió, repartió. ¿Qué fue lo que Jesús concedió, repartió y confió? Los dones ministeriales que pasa a nombrar: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. También este pasaje nos dice cuál es el propósito de estos dones. Ahí tenemos la respuesta: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es importante esta palabra que usa el apóstol Pablo en el original, perfeccionar, ya que significa ajustar, completar, preparar, restaurar a los santos, a nosotros, a los creyentes, para el trabajo de servir. Eso es lo que nos dice el pasaje: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta tarea de perfeccionar a los santos, de ajustarlos, completarlos, repararlos, tiene también un periodo establecido, y el mismo pasaje lo indica: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Biblia, Palabra de Dios para Todos, traduce este pasaje así: Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. La pregunta entonces es si la iglesia ha llegado a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Y la respuesta también es obvia: no. La iglesia de Jesucristo día a día sigue siendo ajustada, sigue siendo restaurada, necesita ser preparada, completada. Por lo tanto, los dones ministeriales aquí mencionados siguen siendo necesarios hasta el día de hoy. Por otro lado, si no hay apóstoles y profetas, ¿por qué sí hay evangelistas, pastores y maestros? Nosotros entendemos que los dones no han cesado, los dones espirituales, sino que ellos están vigentes, cada uno de ellos, con algunos matices diferentes en algunos, pero siguen vigentes hasta el día de hoy. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, nosotros leemos esta instrucción del apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El deseo de Dios es que nosotros no ignoremos acerca de aquello que se nos ha dado. Saben que cuando eran gentiles se os extraviaba llevando como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esa frase, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús,
o maldito sea Jesús podía surgir de diferentes formas. Podría ser que la usaran los judíos, ya que las oraciones de las sinagogas incluían regularmente maldiciones de los apóstatas, al igual que en los cultos paganos, donde se pronunciaban maldiciones contra los opositores, y estas maldiciones se hacían en nombre de un Dios. Es posible que el nombre de Jesús estuviera incluido entre esos nombres, entre los tales, ya que la misma Escritura nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Jesús había sido crucificado, colgado en un madero, por lo cual no sería tan raro oír a los judíos pronunciar maldiciones contra aquel que ellos consideraban que era un hereje y un criminal, y que los cristianos lo adoraban. En segundo lugar, tampoco es sorprendente que los judíos hicieran que los prosélitos, que aquellos que se adherían a la fe, que se sintieran atraídos por el evangelio, pronunciaran esas maldiciones para no ser excomulgados de los cultos judíos. Cuando el apóstol Pablo le hace mención de sus actividades como perseguidor de la iglesia y de los cristianos al rey Agripa, le dice en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. En tercer lugar, en los días de la persecución se daba a los cristianos la posibilidad de evitar la muerte maldiciendo a Cristo. En tiempos de Trajano, la prueba que imponía Plinio, que era el gobernador de Bitinia, a los sospechosos de ser cristianos era que debían maldecir a Jesús. Cuando Policarpo, el anciano, que era obispo de Esmirna, fue arrestado, lo que le exigía el procónsul en ese momento era: di, mueran los ateos, jura por la divinidad del César y maldice a Cristo. A lo que Policarpo contestó: 86 años he servido a Cristo. Esta frase emblemática: y él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar a mi Cristo, a mi Rey que me salvó? Y finalmente nosotros sabemos cómo muere Policarpo, quemado y atravesado por negarse a maldecir a Cristo. Entonces no cabe duda de que hubo un tiempo cuando los cristianos tenían que escoger entre maldecir a Cristo o morir. De cualquier manera, aquellos ateos eran cristianos. Los cristianos eran considerados como ateos para los paganos porque no creían en sus dioses, en sus divinidades. Pablo nos dice en el versículo 4 de 1 Corintios 12, siguiendo el tema de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La palabra diversidad significa literalmente tomar aparte, también significa repartir gran variedad. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra provecho significa contribuir, recoger, recolectar. Significa también conducir. Por lo tanto, los dones espirituales son dados para contribuir, para recolectar, para conducir, para ayudar. Los dones espirituales constituyen una gran variedad de habilidades sobrenaturales que Dios le da a sus hijos para la edificación, para la consolidación de su cuerpo, que es la iglesia. Generalmente los dones espirituales se dividen en tres categorías: los dones del Espíritu, que están en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 1 al 8, los dones ministeriales, que están en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, y los dones operacionales, que están en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 6.
Pablo usa en los 3 pasajes donde habla de forma más extendida de los dones espirituales la analogía del cuerpo humano para referirse tanto a la unidad como a la importancia de cada miembro del cuerpo de Cristo. En el versículo 12 de 1 Corintios 12 nos dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo humano, sabemos nosotros que está conformado por una estructura física y una cierta cantidad de órganos que garantizan, eso es lo que hacen, garantizar el correcto funcionamiento del cuerpo. En la estructura esencial, nosotros tenemos extremidades, el tronco, pero asimismo también los dones espirituales cumplen un rol fundamental en el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Por eso nos dice la Escritura: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. No vemos nosotros en la Biblia que cada creyente puede elegir el don que le gustaría tener, porque vemos muchas veces maestros, profetas, pseudos apóstoles ofreciendo dones espirituales de acuerdo al gusto de las personas. Pero nada de eso vemos nosotros en la Biblia. Pero puede darse el caso de que alguien haya orado en cierta ocasión por un don específico y en respuesta también lo haya recibido. La pregunta es: ¿por qué ocurre aquello? Si nosotros no podemos elegir el don que queremos tener, ¿por qué pasa eso? Y lo que podemos nosotros encontrar en la Biblia es que al orar el Espíritu Santo intercede para que el cristiano pida conforme al deseo de Dios. Eso nos dice la Biblia, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, indescriptibles. En resumen, como Dios sabe de qué manera nos va a equipar y nos va a capacitar, el Espíritu Santo intercede para que nosotros pidamos de acuerdo al conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. El Señor nos guía en la oración a pedir conforme a su voluntad. Eso es lo que ocurre. Luego sigue Pablo hablando acerca de los dones en el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y lo que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Termina diciendo en el versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. La unidad y la armonía del cuerpo humano se ven reflejadas en el hecho de que cualquier traspiés, caída, cualquier herida o dolor que sufra
algún miembro de nuestro cuerpo, las demás partes solidarizan con la parte afectada, ya sea afirmando, tapando, limpiando o ayudando para que no se sufra un mal mayor. Cuando usted se va a caer, cuando una persona sufre una caída, lo primero que hace las manos es tapar la cara porque entendemos que son las partes más sensibles. Cuando algo salta, algún líquido nos salta en la cara, tendemos a taparnos, o en el cuerpo tendemos a taparnos la cara, los ojos, las partes más sensibles, porque los miembros del cuerpo solidarizan con aquella parte afectada. Y lo que Dios busca también es que podamos mirar el funcionamiento del cuerpo natural y plasmar esa misma preocupación en su iglesia. Por eso el libro de Romanos capítulo 12 versículo 4 nos dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos nosotros, dice luego el libro de Romanos, tenemos capacidades, habilidades sobrenaturales diferentes dadas por Dios. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todos tenemos funciones diferentes, capacidades dadas por Dios diferentes, y debemos nosotros preocuparnos en la intimidad y en la búsqueda con Dios de trabajar, perfeccionar aquel don que nos ha sido dado. Luego, en el libro de Efesios que leímos nosotros, capítulo 4, versículo 11, encontramos otro pasaje que también nos habla de los dones ministeriales, y vimos al principio cuál era el fin de estos dones: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que tenían también un tiempo determinado hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, hasta que venga el Señor por nosotros. Y el propósito también final de los dones es guardarnos del error de la caída, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido. Fíjense cómo en los tres pasajes que está hablando, que se habla de los dones espirituales, se ocupa esta analogía del cuerpo humano, de la unidad del cuerpo entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, y así entonces recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, cada analogía lo que busca es resaltar el propósito por el que Dios capacita de una forma sobrenatural a cada miembro del cuerpo de Cristo, cómo Dios nos equipa para contribuir mutuamente a la edificación, cumpliendo así cada uno de nosotros una función específica, un trabajo diferente en la obra de Dios. Porque a este, luego dice, continuando, Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, continuando con la temática de los dones, con esto que él está exponiendo, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro diferente, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, no el mismo, fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si usted se fija aquí en este pasaje, nuevamente se recalca que los dones los reparte el mismo Espíritu, repartiendo como Él quiere.
repartiendo de forma particular a cada persona como Él quiere, y no significa tampoco que una persona no pueda tener más de un don. ¿Qué es un don? Un don es un regalo, es una dádiva que Dios nos da, y el don espiritual es la capacidad sobrenatural que Dios da para ejercer una función específica dentro de la obra de Dios, y que tiene por objetivo contribuir, conducir, edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el provecho, y cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes, porque Dios quiere revelarnos también aquello que nos dio. Dios nos capacita con armas espirituales, con habilidades sobrenaturales para hacer frente en las adversidades y para que su iglesia pueda crecer y madurar. Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Cada cristiano tiene al menos un don que Dios le ha dado. Eso nos dice el apóstol Pedro: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo o sirva a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado por fe el Espíritu Santo como un garante de que nosotros somos de su propiedad, y quiere también que conozcamos todo aquello que nos ha dado con Él. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay ciertas diferencias entre un don espiritual y un talento, y cada uno de nosotros debemos conocerlas para no confundirnos y no confundir a otros por medio de la enseñanza. Aunque los dones y los talentos son dados por Dios para servir a otras personas y para la gloria suya. Pero los dones espirituales, por ejemplo, la Biblia nos dice que son irrevocables. Los talentos se pueden perder si una persona no los trabaja. Los dones espirituales se obtienen al nacer de nuevo. Los talentos son heredables, se pueden heredar. Una persona puede nacer con un talento o con una habilidad. Los dones se tienen o simplemente no se tienen. Los talentos se pueden multiplicar. Una persona que sepa tocar instrumentos musicales puede crecer en esa habilidad y puede aprender otros instrumentos más. Los dones espirituales son sobrenaturales, y los talentos son habilidades naturales que una persona tiene. Ahora bien, dice el apóstol, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones, que son carismas, operan para servir a los demás. Y la lista que vamos a ver nosotros a continuación son los 12 dones, los dones que están mencionados en 1 Corintios 12, que son conocidos como los dones del Espíritu. Ellos son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Estos van a ser los dones que nosotros vamos a estar estudiando. Este es un tema precisamente introductorio, que lo que busca es que nosotros podamos entender cuál es el propósito de los dones, por qué razón Dios equipa a su iglesia con dones, para qué sirven, y en la medida que nosotros podamos visualizar la forma en la que opera cada don, entonces vamos a poder saber si nosotros tenemos dicho don o no lo tenemos. Es posible que muchos de nosotros nos sorprendamos al ver el funcionamiento de ciertos dones que no conocemos en plenitud, que no sabemos cómo operaban, pero nos vamos a ir dando cuenta a medida que avancen estas enseñanzas, que muchos de esos dones podemos nosotros tenerlos. Así que cada uno de nosotros tiene este desafío de poder saber con qué Dios lo ha equipado para
servir mejor, para ayudar, para contribuir en la edificación del cuerpo de Cristo, ayudar a nuestros hermanos, bendecir a la iglesia de Dios, la obra de Dios, y así también crecer nosotros